Bien, buenos días, doctor Zampayo, bienvenido nuevamente. Bien, ¿Qué tal? buenas Bueno, tardes. vamos a continuar con la etapa técnica de este concurso número 240, en este caso su examen oral. Vamos a presentar nuevamente a los doctores integrantes del jurado, al doctor Guillermo Nicora y al doctor Raúl Caferra. Y nuevamente en este último examen les agradecemos mucho por todo el trabajo y la participación en esta etapa del concurso. Bueno, doctor Zampayo, usted tiene sus 15 minutos para exponer el tema que ha elegido. Va a tener ese reloj en pantalla para poder ir ordenando su exposición y cuando termine, ya sabe, los doctores le van a hacer las consultas que estimen pertinentes. Bárbaro, ¿Sí? gracias. Bueno, suerte, doctor. Bueno, la idea es exponer brevemente acerca de la legítima defensa en contexto de violencia doméstica. Primero, hacer un breve ingreso en este concepto general de la legítima defensa. Después, marcar algunos hechos históricos que entiendo que han impuesto la necesidad de cambiar la mirada clásica con la que se abordaba este instituto. Y, bueno, finalmente llegar a la situación legal y jurisprudencial actual de nuestro país. La legítima defensa es un eximente de la responsabilidad que está prevista en el artículo 34, en los incisos 6 y 7 del Código Penal. Se puede definir como la conducta necesaria para impedir o repeler una agresión una agresión legítima que no haya sido provocada suficientemente y que afecte un derecho propio o de un tercero. Se diferencia del estado de necesidad en que se trata de repeler una agresión ilegítima, no un peligro grave e inminente. Eh, Podemos decir que tiene como fuente la voluntad humana, antijurídica de un sujeto agresor que a través de su obrar en contraderecho hace nacer esta necesidad de defensa por parte del agredido. Es este mismo sujeto agresor que que puede hacer desaparecer esa necesidad a través simplemente del desistimiento de su agresión. Es por esto que la- se habla en doctrina de que es el agresor que tiene que aceptar que se resuelva a su costa esta colisión de bienes jurídicos que el ordenamiento jurídico prefiere resolver para el lado del sujeto agredido. Así lo indica Helmut Pfister cuando refiere justamente a esta colisión de derechos y que el sujeto agresor tiene que cargar con la costa de la solución del caso, toda vez que no se trata de una causal objetiva de, de una fuente de peligro, sino de la propia voluntad de conducta antinormativa del agresor. Eh, Klaus Roxin nos trae dos elementos concretos que dice que tienen que aparecer forzosamente para que estemos en presencia de una legítima defensa. Por un lado, un interés individual a tutelar y por otro lado, un interés social que se ve afectado a través de la vulneración del orden jurídico. Si nosotros solamente nos enfocáramos en este bien individual, estaríamos confundiendo la legítima defensa con el estado de necesidad. Y si solamente nos enfocamos en este interés social que afectado a través de esta vulneración al orden normativo, estaríamos confundiendo la legítima defensa con la pena. Para Zaffaroni, el resumen que la legítima defensa es únicamente no es más, mejor dicho, que un tipo permisivo que nos otorga la ley para tutelar por nuestros medios un bien jurídico que debiera estar siendo tutelado por el Estado en momentos en que el Estado no alcanza a intervenir. Típicamente, o lo más común, es en ese poco espacio de tiempo en que se suscita la agresión y la vulneración, cuando el Estado no alcanza a intervenir para proteger. Eso sí, digamos, debería ser una razón fáctica en la que el Estado no llegue a intervenir. Para 1900, perdón, una cosita más, es un instituto del cual se ha discutido muchísimo, e incluso hay muchos autores que abordan la legítima defensa para el diseño de estrategias de política criminal. O sea, se habla bastante actualmente, sobre todo, de la legítima defensa como herramienta en la lucha contra la delincuencia.
Para 1921, momento en el que se redacta el Código Penal, esto era pensada como una solución para conflictos entre varones, forzosamente. No se pensaba de ninguna manera en, bueno, desde una perspectiva de género. En la época, y si bien se fue suavizando paulatinamente la situación, las mujeres estaban prácticamente subordinadas, no digo absolutamente porque es extremo, pero subordinadas a los varones, según el vínculo que tuvieran, fuera de padres, de maridos e incluso de hijos. En nuestro país la ley civil era muy rigurosa al respecto. Esta servía de excusa para el Estado ante los conflictos internos, sobre todo en el hogar conyugal, no intervenir y que esos conflictos se resolvieran en ese ámbito privado familiar, los cuales incluso ni siquiera se hablaba de conflictos, sino únicamente de una situación de disciplinamiento del varón para dentro de su hogar. Entiendo que, entre otras, por supuesto, entre otros factores, le debemos a la lucha de las criminólogas feministas de fines de los 70, con Carol Smart a la cabeza, quizás como la expositora, de las primeras expositoras, obras de 1977, que se llamaban a sí mismas como críticas de la criminología crítica, esta escuela que tenía, perdón por la pronunciación, a Jock Young, se llamaba así, es complicado, como máximo expositor de la época, que era, Smart era discípula directa de Young y que incluso él le dirigió la tesis. Ellas criticaban a esta vertiente de la criminología radical o crítica, que eran críticas de la criminología clásica y denunciaban ciertos sesgos que ponían sobre, digamos, fundados a partir de algunos estereotipos y prejuicios de clase, en el que se circunscribían el fenómeno del crimen a ciertos sectores de barrios bajos o de clase baja, si se quiere, dejando fuera lo que señalaban como crímenes de cuello blanco a partir de los trabajos de Sutherland, cometidos en ámbitos que les eran ajenos a esta gente de estos grupos de clase baja que se mencionaban en la época, que podrían llegar a ser los ámbitos políticos, económicos, tributarios, ambientales, entre muchos otros. Invisibilizando este tipo de fenómenos que para esta criminología radical no se trataban de otra cosa más que un fenómeno de crimen. Esta misma crítica hace Smart sobre toda la criminología de la época, señalando que quedaban de esta misma manera invisibilizados, esa es la palabra técnica que usa, los conflictos y las tensiones en las que las mujeres eran parte, sobre todo como víctimas. Se hablaba muy poco de la mujer como delincuente, nada prácticamente de la mujer como víctima y cero, por supuesto, de la mujer como miembro de la fuerza de seguridad. Esto a partir de este salto que dan al mundo académico estas científicas sociales en la época, que empezó a dar un cambio. Yo quiero incorporar un argumento de calle, si se me permite. Uno cuando conversa acerca de algunos casos de violencia en contra de una mujer específicamente, y que lo hace a lo mejor en el ámbito familiar, con gente grande que ha vivido esta época de los 60, 70, lo más común es que te diga, bueno, esto hay que resolverlo, habría que resolverlo a la antigua. ¿Cómo era la antigua? Y en el barrio, cuando se detectaba que había habido una mujer que había sido agredida, quizás por su pareja, iban ciertos referentes y lo arreglaban directamente con el marido, con el novio. Esto que es la fuente familiar, por supuesto, pero seguro que no es extraño para ustedes este tipo de relatos. Yo entiendo que de esta manera esto pone de manifiesto que existía verdaderamente una situación reprochable que generaba una conmoción social y la necesidad posterior de la comunidad de reaccionar en contra de este sujeto que ellos consideraban desviado. Todo esto ante la decisión política del Estado de no intervenir por estas cuestiones que comenté antes. En nuestro país,
En Carolina del Norte, en 1999, hubo un caso emblemático. Fue el caso de Judy Norman, una mujer que se había casado muy jovencita, a los 14 años, que sufrió violencia de todo tipo por parte de su marido durante 25 años y que lo de siempre, ¿no? Los vecinos o ella llamaban a la policía a partir de las palizas que le daba el marido, siempre por supuesto la bebida de por medio y demás, y la policía acudía, la veían toda golpeada, pero ella los despedía, digamos, los despachaba, diciéndole que estaba todo bien, que no era necesario que interviniera. La policía, por supuesto, se retiraba, pero en un momento ella, cuando el marido estaba durmiendo, toma una pistola y le da, creo que fueron como 10 balas en la cabeza, una cosa así fue. No quedaban más balas. Bueno, el tribunal la condena, entendiendo incluso ante la intentona de la defensa de interponer esta eximente de responsabilidad, indicando que no había una agresión en curso. Este caso fue blanco de muchísimas críticas por parte de la comunidad jurídica internacional. Yo me quedo arbitrariamente con uno de sus exponentes, que fue Klaus Roxin, ahora les digo por qué, que empezó a incorporar una noción que era de cronificación de la violencia, es decir, una mujer que se encuentra expuesta durante tantos años a unas situaciones de violencia, es muy difícil para ella entender cuándo comienza y cuándo termina. También brevemente, digamos, de forma muy incipiente, estamos hablando de 1989, empieza a hablar de lo que hoy llamamos el círculo o espiral de violencia. Ahora sí, en Argentina, en 1994, se incorpora al bloque constitucional la Convención de CEDAW. En el 95 salta a escena a partir de la incorporación que hace la Convención de Mujeres de Naciones Unidas, celebrada en Beijing, de esta noción de perspectiva de género, que después tuvo un enorme desarrollo, y en el 96 se ratifica la Convención, bueno, de Belén do Pará. Recién en 2009 en Argentina se sanciona la ley 26.485, la ley de protección integral para la mujer. Aquí en Neuquén, en consonancia, se sanciona la ley 2785-2786. Y esta ley nacional de orden público, que así lo establece, prevé en su artículo 6, en el inciso primero, esta definición de violencia doméstica, que en resumen es la violencia ejercida desde un familiar a una mujer o a una persona cercana a su ámbito. Trae también otro tipo de violencia laboral, violencia institucional, entre otras cosas, y con distintas formas también, violencia sexual, económica, física, psíquica y demás. En 2018, el mecanismo de seguimiento de Belén do Pará, el MESECVI, lanza su recomendación número 1, que tiene como eje central esta cuestión de la legítima defensa, y hace algunas críticas a través del comité de expertos que hablan de que se impone una nueva mirada con perspectiva de género a los elementos de la legítima defensa, y hace varias observaciones al respecto. En 2019, en el caso de RCE, la Corte Suprema recepta esta recomendación del MESECVI, que también venía a traer, como lo había anunciado antes, esta noción de cronificación de la violencia de la que hablaba Roxini originalmente, y ya con otro desarrollo mucho más amplio de este círculo o espiral de violencia que sufren las mujeres. En ese RCE se dicen muchas cosas, pero hace un énfasis interesante en lo que tiene que ver con la elección del medio empleado para repeler, digamos, el análisis de la racionalidad con la que se debe abordar analizar esta cuestión, puesto que para una mujer, desde una perspectiva de género, es muy difícil saber cuál va a ser la herramienta menos lesiva al momento de una defensa. El tiempo, creo. En 2020 yo destaco, bueno, en el Tribunal Superior de Córdoba, el fallo LAQ, se me complica un montón esto de las iniciales, pero bueno, el fallo LAQ, en el cual
También recepta la recomendación del MESEGBI y las enseñanzas dejadas en RCE de la Corte, pero pone de manifiesto dos cuestiones. Primero y principal, algunos principios constitucionales que entiende que deben ser aplicados con mayor fortaleza. Primero, el de debida diligencia reforzada, que ya traía la Corte. Por otro lado, un principio que nosotros tenemos incorporado, que es el de amplitud probatoria, por más que no estuvieran especificados en el código. Y en tercer lugar, una corrección en lo que es el indubio pro reos, que ya lo venía diciendo la Corte Suprema en RC, había una incorrecta utilización en esta cuestión de conflicto. Se terminaba, ante la duda, absolviendo a la persona, digamos, al muerto y no a la persona que estaba siendo imputada. Había una confusión en este caso en los tribunales argentinos. Bueno, dan una guía que yo entiendo útil a los efectos eh, del abordaje de todos los funcionarios judiciales. No llego, únicamente decir como conclusión que no está nada dicho en este punto y que cualquier cosa que escribamos mañana puede llegar a ser revolucionario para la ciencia jurídica. Perdón por un segundito. No sé dónde me extendí. No pasa nada, la parte de los defensores son particularmente amigos de la... No, del uso del tiempo, digo. No, bueno. Por eso digo, es un tema que apasiona a quien quiere ser defensor. Sí, sin duda. Sin duda. Bueno, Esteban, particularmente en el caso de la jurisprudencia provincial, ¿vos ves receptados estos principios en algún precedente? Yo en ¿O lo... cómo es, mejor dicho, vamos a formularla mejor, avanzando? ¿Cuál ves que están siendo las tendencias jurisprudenciales en nuestra provincia respecto al tema que vos... Yo estuve investigando y en nuestra provincia solamente encontré un antecedente de 2010, el caso era, me parece era Ojeda Vargas, me parece una cosa así, era el nombre de la imputada que fue después absuelta. Era una mujer que había, bueno, víctima de violencia, cronificada y demás, que cuando el marido dormía producto de la borrachera, después de una paliza que le había dado, prendió fuego una casilla en el oeste acá de la ciudad de Neuquén. Ese caso, el doctor Viñaroli, que era fiscal de Cámara, dictaminó eh, por el estado de necesidad disculpante. Para mí es legítima defensa, pero digamos, esto sería lo más cercano de lo que yo puedo encontrar. ¿Culpante fundado en qué? No estoy de acuerdo. O sea, para mí es una No, pero fundado en qué en ese caso. No, repito, me pareció más, a mí yo lo entendí más como una... De cualquier manera, es del 2010, todo este otro desarrollo que hubo, que yo digo que es reciente, fíjense, el EACUC es del 2020, o sea, muy reciente, no lo había receptado el fiscal en su momento. Por supuesto, ¿Y en el caso Sara del Pilar Ibáñez se abordan alguna de estas cuestiones? Sara del Pilar Que Ibáñez. llegó a la Comisión Interamericana. ¿O algún análisis particularizado en relación con la violencia de género? No me acuerdo específicamente exactamente el caso. Sí. Yo quería que tiene que ver con la anterior pregunta que hacía el colega. Un poquito más de desarrollo sobre que se lo mencionó en forma escueta, pero me pareció que con mucha contundencia, la diferencia para usted, en su teoría, en su mirada sobre el problema, la diferencia entre el estado de necesidad y la legítima defensa. Entiendo que el estado de necesidad se basa en esas causas objetivas, o sea, es un peligro grave inminente, y la legítima defensa, la necesidad de esta reacción defensiva surge de digamos, un actuar voluntario de la persona agresora que justamente con su obrar antijurídico es que da nacimiento a esto.
también él mismo podría hacer desaparecer esta necesidad simplemente desistiendo de la actitud agresiva. Claro, pero si tenemos, voy a este caso que no conocía, pero que acabo de escuchar. Si tenemos un señor con un problema importante de alcoholismo, que cada vez que se emborracha baja la mujer, y la mujer recibe una paliza cada vez que, y en este momento decidió prenderle fuego a la casilla, terminar con el problema, ¿cuál es? No digo que esté bien ni mal, porque la verdad que yo no me quedó clara la diferencia, pero ¿cuál es para usted el motivo de discrepancia con Pablo Viñarri? Por ejemplo, no importa qué argumento usaba él, ¿cuál es el argumento de decir esto no es estado de necesidad específicamente aplicado a violencia de género? Por ahí en otro supuesto es más clara la diferencia, si, por ejemplo, la llamada doctrina Chocobar, juega sobre esto, pero en una situación completamente diversa de una situación de violencia de género. Yo entiendo que es la conducta del sujeto agresor lo que tenemos que analizar, que cuando hay una cronificación de la situación de violencia, a la mujer ya deja de entender cuándo comienza y cuándo se termina esta situación de agresión. La agresión es permanente y queda la amenaza es crónica. En ese momento en que, en mi opinión también, es que es imposible para ella definir en qué momento va a volver a recibir otra paliza, como dijimos recién. ¿No? Entonces la conducta es todo el tiempo en representación para la mujer. Relacionado también con la problemática de las mujeres, pero en otro ámbito, habrás visto que en el examen escrito abordamos en un caso, o sea, en este caso que finalmente salió sorteado, el caso de una mujer detenida, ¿no? El caso de una mujer en realidad privada de libertad que cumplía prisión preventiva, que se le había impuesto la prisión preventiva. Se le iba a imponer, ¿no? A ver, Estábamos ahí discutiendo. bueno, está bien, se le iba a imponer. Sí, no me acuerdo. Supongamos en este caso que hay una mujer a quien se le impuso ya la prisión preventiva. ¿Vos conocés en qué lugares de detención se cumple la prisión preventiva de una mujer, por ejemplo, en la provincia? Sí, en los centros de detención para mujeres, ¿Y digamos. cuáles son? Creo que era la unidad, en Zapata me parece que era la unidad 30, puede ser, Está bien. no recuerdo. Está bien. Bueno, únicamente hay una, y es la unidad 16 en Neuquén Capital. Pero bueno, no ¿El importa. aeropuerto? Claro, supongamos. Bueno, por alguna razón, que bueno, puede ser la sobrepoblación, puede ser otra situación, por ejemplo, algún problema grave de convivencia con esa persona que impidiera alojarla ahí. La policía, en función penitenciaria, sabés, no hay servicio penitenciario en la provincia, dispone habilitar de emergencia un lugar en la cuarta circunscripción. ¿En la cuarta circunscripción se alojan mujeres? ¿Sabés si hay lugar? Yo entendía que sí, pero me parece que se hizo de hecho, entonces se han habilitado lugares de emergencia, me parece. Bueno, Ahí vamos. perfecto. Entonces, de emergencia la alojan en un calabozo que era para contraventores, ¿no? En donde no tiene condiciones mínimas de detención. ¿Vos conocés algún instrumento internacional que prevea cuáles deben ser las condiciones de detención para poder alojar dignamente a personas? Sí, la Constitución Nacional, en realidad, donde se dice que a nivel internacional. A nivel internacional, bueno, la Convención, la Convención Americana de Derechos Humanos nos dice cómo tiene que ser, cuál es el objetivo y cuáles, digamos, tienen que ser las condiciones mínimas. Supongamos que estas condiciones mínimas no se garantizan en cuanto a que, bueno, obviamente estamos en época invernal, cercano al invierno, ya por estas temperaturas, estamos en la cuarta circunscripción, para donde vos nos cruzás, no hay calefacción en este lugar, no hay agua caliente, el lugar carece de instalaciones como para que una mujer pueda adecuadamente higienizarse, por ejemplo, en momentos en que tenga menstruación, por ejemplo.
y vos advertís esta situación, toda esta situación. ¿Qué haces como defensor? Como defensor, bueno, primero ver si podemos ver desde el entorno de esta persona cuál podría llegar a ser un lugar sí, apto, sea el domicilio en que ella residía o de algún familiar o alguien del entorno, en el que ella pudiera cumplir en una modalidad domiciliaria. ¿Y qué harías qué mecanismo procesal emplearías vos para esto? ¿O cuáles? Entiendo que Si hay más de uno, si hay uno, ¿qué harías? sí, hay más de uno. A Entiendo, ver. si a uno urgente podría llegar a ser un habeas corpus. Entiendo que no, quizás en términos de eficacia, para la jueza de ejecución no es tan bien recibido por la corta. ¿Intervendría la jueza de ejecución acá? Podría intervenir la jueza de ejecución, a ella se lo envían, o podría intervenir cualquier juez de garantía. ¿Cómo? Pero estamos en prisión preventiva. Ah, es verdad. No, la jueza no, perdón, estaba pensando en ejecución de pena. No, cualquier juez de garantía podría intervenir. Este, Aún así, si fuera en ejecución de pena, también ¿Y suele cuál suceder. mecanismo, por cuál optarías vos? Si vos decís que hay más de uno, ¿por cuál optarías vos y por qué? Bueno, dependiendo de la urgencia, ¿no? Si así puede llegar a No ser. sé, vos estimás la urgencia de acuerdo al caso. Si veo que el caso es absolutamente urgente, iría por un habeas corpus pidiendo que la audiencia se celebrara. ¿Y te parece urgente? Podría llegar a ser urgente en qué época invernal, cuando no tiene este tipo de ni calefacción, ni tiene elementos para higienización, todo lo que Entonces, ¿qué mecanismo vos? un habeas corpus sería Bien, eficiente. bien. ¿Ante quién tramitaría? Ante el juez de garantías, bueno, lo tramita ante la oficina judicial y nos fijan Claro. audiencia urgente. Perfecto. Supongamos que el juez de garantías establece que ante tu acción de habeas corpus establece que este lugar de detención efectivamente es indigno, viola la dignidad humana y especialmente la de esta mujer, y dispone que hace lugar al habeas corpus y dispone que cese de manera inmediata la detención en ese lugar y sea alojada en otro lugar adecuado. Pero esta resolución es recurrible, no es recurrible. Sí, entiendo que es impugnable ante el Tribunal de Impugnación también con la misma Bien, urgencia. bien. Supongamos que no es impugnada, no es recurrida, y sin embargo, la policía en función penitenciaria dice, bueno, no tengo otro lugar de alojar. Entonces, puede alojar en la evidencia, no hay otro lugar para mujeres, la deja ahí, no la mueve de ese lugar, sigue alojada en ese lugar. ¿Qué harías vos? Esto genera responsabilidad obviamente para la gente, digamos, los efectivos de la policía, nuevamente solicito audiencia para que el juez incluso se presente en el lugar de detención y que vea por él mismo digamos, resuelva por él mismo la situación de Pero gravedad. ya resolvió que era indigno el lugar No, y tiene dijo, que ir. sáquenlo de acá. No, Pero, tiene solicitaría que se presentara e incluso él pasaría a ser responsable por la situación de la detenida. y concretamente, Tiene que ordenar. Yo sí, estaría, vos haría esta irías al solicitud. lugar No, y vos estaría con esta solicitud, aún así, de forma paralela, permanentemente estaría viendo formas, otro tipo de espacios en los que podría cumplir esta detención. O sea, pediría una morigeración de la situación, una prisión domiciliaria o alguno de los otros, de las otras medidas de coerción. Estamos hablando de una detención preventiva. bueno, Bien. Vamos a cambiar de ángulo porque a mí me interesa hablar un poquito en un supuesto de un juicio corporal. Imagínense que usted está defendiendo a una mujer que está acusada del delito de homicidio agravado por el vínculo porque habría matado por maltrato, por golpes, a su bebé de 1 año. En el juicio, la prueba con la que concluye el caso de la Fiscalía es el
testimonio del médico que hace la autopsia y que dice que el bebé solamente presenta unos moretones en los brazos y un importante desgarro del vaso, evidentemente de origen traumático, y que produjo la hemorragia interna que causa. Cuando el médico explica esto, esta mecánica de la muerte, su clienta habla con usted, le explica una situación, usted dice, sí, vamos a pedir la palabra, va a declarar un motivo. Y la señora dice, me acabo de dar cuenta, y esto es lo que la sorprende, ¿no? Me acabo de dar cuenta que capaz que lo mandé yo, porque cuando el nene estaba convulsionando de fiebre, yo los amarré, y a lo mejor sin darme cuenta lo lastimé. Frente a esta declaración, porque en la audiencia de instrucciones, el paso que sigue, le pide, imaginemos que no había otra evidencia, le pide al juez que agregue a las opciones del jurado del formulario de veredicto una acusación por homicidio culposo. Y obviamente le pide instrucciones para que el jurado le explique, que el jurado sepa en qué casos y bajo qué condiciones funciona la figura del homicidio culposo. El fiscal se opone, dice, esto afecta el principio de congruencia porque se transformó la plataforma fáctica, nunca se había hablado de esto, y me opongo rotundamente porque esto va a causar la nulidad del juicio por afectación del principio de congruencia. El juez dice, tiene razón, no vamos a generar una nulidad, vamos a negarle al defensor la instrucción que pide y se mantiene el formulario de veredicto como está. El jurado delibera y la condena. El juez le pone la perpetua y a usted le toca recurrir esa condena. ¿Por dónde va? Yo entiendo, a ver, varias cosas. Entiendo que es obligación del juez siempre instruir sobre delitos menores incluidos en que hayan surgido de la prueba, por más que no hayan sido solicitados por la misma defensa. O sea, e incluso si la defensa se opone a la incorporación de estas instrucciones, igual es obligación del juez. Esto, sí, de forma similar se resolvió en la Cámara de Casación de la Provincia de Buenos Aires. El año pasado lo confirmó la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. Se suele citar mucho el fallo Bonilla Ortiz, me parece, del Tribunal de Puerto Rico. Y anterior incluso Barton de la Corte de California, donde dice que se desprende este principio de que el proceso penal es una búsqueda un mecanismo de la búsqueda de verdad y no siempre esta búsqueda por encima de las posibles estrategias de las partes. En cuanto al principio de congruencia, no creo que afecte estrictamente, pero sí creo que hay que tener en cuenta tanto este principio de congruencia como el principio de imparcialidad de estos dos principios del sistema acusatorio. Por un lado, este principio de congruencia está previsto en el artículo 2 de nuestro Código Procesal. Está previsto también una norma específica de la etapa intermedia, que es el artículo 66, donde primero consagra la acusación única y segundo dice de forma expresa que debe respetarse el principio de congruencia, y el artículo 196, creo que es el primer párrafo, dice que los jueces podrán, digamos que la sentencia no puede tener elementos que no hayan sido motivo digamos, no hayan sido invocados por las partes y no hayan sido motivo de prueba, con una excepción, dice, excepto que sea en favor del imputado. Esto, perdón, tengo tiempo, no me corre nadie. No. Está al revés. Esto tiene que a la vez leerse a través digamos, con el prisma de este principio de imparcialidad, que podría llegar a ser afectado en este punto, que también es un principio que está recetado en los artículos 63 y 64 de la Constitución de la provincia, que
está previsto en el artículo 7 del Código Procesal Penal y en el artículo 16 de la Ley Orgánica de la Justicia Pero, Penal. perdón, ¿por qué el principio de imparcialidad en relación con esto del delito penal? Porque, No incluido? porque se puede incurrir en la situación, o sea, en principio a simple vista podría llegar a ser un refuerzo al debido proceso, pero podríamos terminar en la situación en que una persona que ha sido imputada por un delito y debiera ser absuelto, termina siendo condenado por un delito que no está incluido en cascada en el delito mayor y que tiene elementos del tipo distintos a los que fueron discutidos y acreditados dentro del proceso. Pero entonces, ¿cómo juega? El principio de congruencia y esto que decías hace un rato de que esa obligación del juez incluir el delito menor dentro de las instrucciones. Tiene que ¿Cómo ser juega? un delito menor, a esto En voy, este caso, en ese punto. Yo, porque de alguna manera los pintás como contradictorios en este caso. ¿Cómo no, se no es que resolvería sea este caso? contradictorio, sino En este que caso, en este caso. podrían darse este refuerzo, que creo que es el de 196, podría llevar a que una persona que debiera ser absuelta por un delito termina siendo condenado por otro con el solo argumento de que viene a ser Pero no, una No, situación pero beneficiosa. lo que te pregunta el doctor es esto. Sí, vos explicabas la obligación del juez de incluir sobre lo que dice la ley respecto a la prueba que escucharon, Ujú. me tenía que haber dado la razón y tenía que haber dado esta instrucción. Creo que es un argumento que explicaste bien. Ahora, tomando un poco lo que vos tomás del principio de congruencia, imaginemos que juega al revés esta oposición, porque es cierto que hay una oposición entre congruencia y una no incuria, por decir así, porque el jurado tiene derecho a conocer la ley y el pueblo espera de los jueces que cumplan con su obligación de ser de conocer la ley. Entonces, hay un valor político y constitucional en juego en una instrucción adecuada. Espera. Pero esta relación donde pareciera que el derecho de defensa en juicio se está subordinando al principio de congruencia, porque como vos dijiste, en favor del acusado, y lo dice la Suprema Corte y lo dice la Casación en Álvarez y Tellecea, el fallo que mencionaba, que es de donde saqué el caso, obviamente, imaginemos que es al revés, que esta mujer ha dado una impresión tan empática. Y el fiscal, y veo cómo llora el jurado, ¿sí? Y se conmueve, y el pasillo la quiere ir a abrazar, el policía la para, ¿no? El perdido. Además está el papá biológico del bebé, indignado, encadenándose a tribunales porque dice que la lengua de mi mujer que mató a mi hijo me la van a resolver con este invento que le hizo decir el defensor, ¿sí? De que hay pobrecito. En este panorama, yo como fiscal, en la audiencia de instrucciones, voy y digo, señor juez, denme una instrucción de homicidio culposo porque me la van a absolver. ¿Qué decís? Yo Ahí entiendo qué que, decís. no, entiendo que es obligación del juez instruir al jurado con las herramientas legales que le parezcan de ayuda para la resolución del caso. Esto demanda un compromiso valorativo muy grande de parte del juez al momento de las instrucciones. Por supuesto que no va a enseñar todo lo que sabe el juez de derecho, no se lo va a explicar en Obvio. 30 segundos al jurado, tiene que analizar cuáles son las herramientas que les puede llegar a ser de utilidad. Para el caso de que les esconda herramientas, va a terminar direccionando la decisión del jurado. concreto en este caso. Vos te Caso que- podrías, sí, la verdad que no tengo más remedio que Como aceptarlo. defensor, es que no tengo más remedio, para empezar, no tengo más remedio que aceptarlo porque es obligación del juez. Bien, ¿Sí? bien. Si me opongo, no tengo más remedio que aceptarlo porque es obligación del juez darle al jurado todas las herramientas legales. El juez es juez del derecho, digamos, es el juez técnico y el jurado va a resolver los hechos en función de esas. Y en abstracto, no me importa lo que dicen los tratados de derecho penal. En abstracto, en este caso, la situación fáctica que introduce la imputada con su declaración
¿altera o no altera la plataforma fáctica de la cual nos estuviste defendiendo? Sin duda que la altera, pero creo que es una situación que tiene que ser contemplada por O sea, el vos culposo. cuando dijiste decilo, riesgo controlado. Se va a comer una condena, pero por lo menos no lo van a dar Es perpetuo. estratégico, en realidad. Ahí Pasa está. que es muy difícil, a ver, pasó con otros matices, ¿no? Pero en el caso Méndez, de acá de 2014, una situación en que se debatían, o sea, se había instruido el jurado o en el homicidio calificado o en la absolución. Era un tiroteo en No, una ruta, ¿era un eso? policía que había matado a otra persona en estado de ebriedad, Ah, la había matado, y se debatía si era homicidio calificado por ser miembro de la fuerza de seguridad. No estaba ni con el uniforme, ni en servicio, ni nada, pero sí lo había matado con su reglamentario. Entonces, para los abogados iba entre el homicidio calificado o la absolución. Eh, sí, lo dijo el Tribunal de Impugnación de Méndez, es muy difícil llegar, digamos, decirle al jurado que absuelva cuando tiene un muerto, ¿no? Y el muerto fue la muerte fue causada por esta persona imputada. En ese momento es lo mismo, es muy difícil decir, bueno, el jurado va a absolver, es muy difícil que absuelva porque hay un bebé muerto y que la madre indicó que había sido ella la causal, en este ejemplo que usted me da. sí, claro. De decir que el jurado va a absolver por mucha simpatía que haya generado, yo creo que estamos muchísimo más cerca de la condena que de la absolución. Pero entonces vos, como defensor ahí, Yo no me opongo, solicitaría incluso que se instruya por el culposo, pero de cualquier manera, repito, es obligación del juez hacer esto, ¿sí? Por más que haya oposición. Bien. Para mí es suficiente. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Terminó tu examen. Muchas gracias. Un gusto. Muchas gracias a ustedes.